Hola, profe. Ya ¿Qué lo voy a tal? hacer. ¿Cómo van las cosas? Me ignoró. Sí, Bien, no, sí. pero es que su merced como tiene doble personalidad, entonces pues me toca saludarlo dos veces. Bien, bueno, eso. Bien, bien, profe, todo bien, sí, señor. Ay, ahora se puso bravo, no le digo. Como No, entra dos veces, me toca saludarlo dos veces, hombre. yo ya le envié todo, ya está bien. Mm. Le envié un correo con el enlace, pero eso fue error mío porque es que yo entré a la plataforma y todavía no estaba habilitada la No, no opción te para subir los preocupes, no te comentarios. preocupes. Por Pero el eso resto les ya di el tiempo ahorita para que lo suba. listo, pero igual ya se lo envié. Ok, bueno, podemos empezar, chicos. Profe, ya lo envié otra vez. Creo que ya me quedó bien. Ya miro. Ya, profe, una preguntita. Señor. Es que a mí se me olvidó el, el archivo en IEEE. ¿Y será que su merced me puede dar plazo y lo paso rápido Mm, mm. a esas normas? No, señor, su merced lo debía haber abierto en IEEE. Profe, pero no, aquí no me acordé. Mm, grave. Ya lo puedo ver, Juliet, pero ya les dije, no, hoy lo tienen que entregar y ahorita estamos en clase y hoy Listo, vamos profe. a revisar. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bien, ok, chicos. Pues vamos a empezar hoy con un tema nuevo. Yo les había dicho que la clase pasada no alcanzamos a ver esta parte, entonces vamos a trabajarla hoy. Y tiene que ver con, digamos así, miembros de fuerza nula. ¿Listo? Bien, o también se le llama elementos de fuerza cero. Básicamente lo que vamos a buscar en una armadura son aquellas fuerzas que no soportan ningún tipo de carga dentro del, digamos, de nuestra estructura, sino que lo único que, o cómo funcionan, ¿listo? Básicamente es para que sea más estable la estructura. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la estructura que está, perdón, la estructura que está aquí al lado, bien, encontramos nosotros básicamente un triángulo, bien, y podríamos tener, por ejemplo, dos enlaces acá adicionales que están haciendo o que lo que buscan es que la estructura no se mueva debido, por ejemplo, a esta fuerza que tenemos aquí y que el soporte que tenemos en A no es fijo. Bien, básicamente cuando tenemos tres miembros que forman una unión, si dos son colineales, ¿qué quiere decir que sean colineales? Bueno, como que no estamos poniendo cuidado. Que están en el mismo, como en el mismo eje. Mismo plano, Exactamente. ¿listo? El tercero de esos miembros, digamos así, que podríamos decir nosotros que generaría una fuerza nula, ¿listo? Que pues en ese caso va a ser únicamente como soporte, más no como elemento que pueda generar como tal fuerza sobre el elemento. ¿Listo? Bien, vamos a mirar en este caso. Pasarme acá. Vamos a iniciar con este caso. Entonces, fijémonos aquí en este caso, qué sucede dentro de nuestro elemento que tenemos aquí. Bien, entonces miremos varias cosas dentro de la estructura. Entonces, si se dan cuenta, aquí esta estructura se parte en varias secciones que nosotros podemos ver. Entonces, tenemos una sección aquí y tenemos una sección aquí. ¿Listo? Básicamente, si nosotros nos damos cuenta, tengo un cuadrado aquí, ¿bien? Y tengo una fuerza FB
que está cruzando como tal. Ahora en este segundo paralelogramo que tenemos aquí, tenemos como tal, nuevamente, o básicamente dos triángulos y, y un elemento que está generando como tal una fuerza. Bien, entonces empecemos por mirar el punto AB, perdón, el punto A. Bien, ¿qué encontramos como tal dentro de él? ¿Hay alguna fuerza que se esté ejerciendo sobre él? Eh, Pareciera que no, porque realmente la fuerza está en F y en A hay un Ok, soporte, pero en B también lo tenemos un soporte aquí, está como tenemos un soporte sosteniendo. aquí y tenemos una fuerza que se está haciendo aquí, ¿cierto? Sí, señor. Fijémonos como tal que en este caso, si la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, pues en realidad esta fuerza, que como nos indica allá en el gráfico, está una fuerza que se ejerce hacia arriba, teniendo en cuenta que eso es un pasador, y una fuerza que se ejerce en este sentido. Si nosotros nos fijamos, pues estructuralmente, o la estructura, básicamente, tendría únicamente esta forma. ¿Por qué únicamente esa forma? Porque si se dan cuenta, en este punto, voy a cambiar de color, en este punto generamos nosotros una fuerza del elemento que se genera aquí, una fuerza que se genera aquí, ¿cierto? Obviamente, si nosotros miramos, también se generará una fuerza que pues como no la conocemos, ya sabemos que la hacemos externa, ¿bien? Aquí se genera una fuerza en este sentido, ¿cierto? Y Sí, tenemos señor. una fuerza, si nosotros teníamos la fuerza anterior, que sería esta fuerza, pues obviamente esta fuerza se generaría hacia allá. Bien, entonces fijémonos que en ese caso, tanto la fuerza Fe como la fuerza Fp sí están generando componentes que están manteniendo como tal, digamos así, el elemento. Y adicionalmente, en ese caso, si nosotros miramos C, aunque es un pasador, tiene una fuerza P que se está ejerciendo. Eso quiere decir que esa fuerza como tal generaría un elemento allí. Bien, entonces, al final, fijémonos nosotros que, por ejemplo, ED y DC no se está ejerciendo ninguna fuerza sobre ellas, porque no están como tal, digamos así, desarrolladas dentro del elemento. Ahora, igual sucede con AB y con BF. Por lo tanto, pues básicamente podemos a partir de eso tener en cuenta que el único elemento que en nuestro caso estaría generando como tal fuerza sería, o más bien, las otras fuerzas se podrían eliminar generando únicamente este elemento que tenemos aquí. ¿Bien? Sí, señor. Listo. Ok, chicos. Entonces, fíjense que lo que hicimos fue revisar qué fuerzas en realidad sí transmitirían. Entonces, fíjense que aquí también para que lo tengan en cuenta. Si nosotros hiciéramos esta fuerza se transmite básicamente sobre esta sección que estoy rayando aquí y sobre esta sección que estoy rayando aquí. La otra sección no transmitiría absolutamente nada. De igual forma, la fuerza que se hace aquí, en el punto B, se transmite sobre esta sección y sobre esta sección. Y la fuerza que se hace en F, pues transmitiría hacia allá directamente hacia el punto C. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es eso. Entonces, el elemento A, ¿listo? Sería básicamente un soporte que no está haciendo absolutamente nada, una fuerza cero, y el punto D estaría haciendo exactamente lo mismo. Sí, porque ahí se ve como si estuviera en el aire. Exacto.
pero pues no está generando ninguna fuerza allí, entonces no vamos a tenerlo en cuenta. Bien. De igual forma, pues este ya tiene que ver básicamente con el ejercicio que veíamos en el anterior. Fijémonos entonces en este caso. Como la fuerza P se está transmitiendo básicamente sobre este elemento, ¿listo? Y sobre este elemento completo. Bien, la fuerza que se ejerce aquí se transmite sobre este elemento y sobre este elemento. Y la fuerza que se hace aquí se transmite sobre este elemento y sobre este elemento. Fíjense que solo esas tres fuerzas se están ejerciendo. Si se hubiera ejercido, por ejemplo, una fuerza en D, pues D sí sería parte de la estructura como tal. Pero en este caso, podríamos simplificar nuestra estructura teniendo en cuenta que las fuerzas, por ejemplo, en el punto D son estas, ¿listo? Y las fuerzas en el punto C serían estas. De tal forma que cuando nosotros revisamos como tal los valores y miramos la sumatoria de las fuerzas en esos sitios, pues serían 0. Sí, señor. Bueno, ¿listo? Sí, señor. Bueno, miremos un par de ejercicios que están allí, sobre todo este. Vamos a mirarlo entonces qué sucede al hacer el análisis de los nodos y cuáles de ellos generarían como tal fuerza y cuáles no ejercerían fuerza dentro de nuestro sistema. Bien, entonces miremos cada uno de los elementos, bien, que no están ejerciendo fuerza. Revisemos cada uno de los elementos A, B, C, D, E, F, G, H y vamos revisando en cada uno si existen o no existen fuerzas. Entonces, miremos, por ejemplo, para el punto A. Entonces, ¿qué diríamos nosotros allí? ¿Si se ejercen fuerzas o no se ejercen fuerzas? Sí, profe, claro. Claro, porque está un soporte fijo. Entonces, el soporte fijo ejerce una fuerza hacia allá y ejerce otra fuerza hacia acá. Hacia arriba, sí. Listo. Si nosotros miramos el de mecedora, sabemos que se ejerce una fuerza aquí, ¿cierto? En este sentido, recuerden que ese es Sí, señor. paralelo. ¿Listo? Y en el punto B y C se ejercen fuerzas. Ahora miremos qué sucede con los puntos D, F, G y H, que son los que nos interesan. En este caso, vamos a empezar por el punto D, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a empezar por el punto D. Bien. Donde nosotros tendríamos esto, ¿cierto? Sí, señor. Plano cartesiano en esta forma. O bueno, hagámoslo más bien de otra forma. Listo. Hagámoslo en el mismo sentido que está este. Eso, profe, sí, así se entiende mejor. Y este así, ¿cierto? Y usemos, por ejemplo, en ese caso, a X aquí. Bueno, voy a hacerlo así, voy a hacer en otro color los elementos que tenemos allí. Hagámoslos, por ejemplo, en azul. Tenemos el elemento DF, ¿cierto? El elemento DE y el elemento DC. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, miremos qué sucedería. Bueno, empecemos por allí en ese caso. Vamos a hacer ahora los otros nodos. Hagamos el nodo F.
que en nuestro caso, listo, teniendo en cuenta esto, bien, de esta forma, tendríamos una fuerza en este sentido, cambio de color, una fuerza en este sentido, ¿cierto? Una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido. Esta sería la fuerza FD, esta sería la fuerza FE, esta sería la fuerza FG y esta sería la fuerza. FC. FC. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Sí, señor. Clarísimo. Ok, ¿todos estamos entendiendo ahí? Sí, señor. Ok. Sí, Ahora profe. tenemos el otro punto, el punto G. Y aquí tendríamos estas dos fuerzas, ¿cierto? Y la fuerza hacia arriba. En este caso, Sí. esta pues, sería la fuerza FG, esta sería la fuerza HG y esta sería la fuerza GC. Es lo mismo, ¿no? Si uno le pusiera GF o GH, ¿no? Sí, sí, no importa, en este caso no, Ah, no ok. vamos a tener en cuenta el orden, pero es básicamente para tenerlo, para saber hacia dónde van. Sí. ¿Listo? Bueno. Miremos nosotros, el otro nodo sería el nodo H. Sí, señor. Usted tiene hartas. En el caso del nodo H, tenemos nosotros una fuerza en este sentido, ¿cierto? Sí, señor. Fuerza en este sentido, Sí. bien, una fuerza en este sentido, bien, Y la otra también arriba. y la otra hacia acá, Ah, sí, porque estaba bajando. porque está transfiriendo esta fuerza que está aquí. Sí, sí, profe, tienes toda la razón. Entonces aquí tendríamos nosotros que ese sería HC, este sería HG, esta sería HB y esta sería HA. Oye, profe, y en G no pasaría lo mismo porque de C a G me está la fuerza de los 5 kilonewtons. No necesariamente. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Vale, listo. No importa que en este caso, pues si nos da el valor negativo, ya sabemos que hacia el otro lado, pues no la tenemos en cuenta. Pero si ¿Listo? la pusiera hacia abajo, ¿también estaría bien o no? Sí, sí, pues lo único es que tendríamos que tener en cuenta qué está haciendo en ese caso. Ok, listo. Bueno, ¿listo, chicos? Entonces, teniendo Sí. en cuenta esos puntos, únicamente vamos a tener en cuenta esos puntos para saber cuáles no vamos a tener en cuenta nosotros. Entonces, vamos a empezar por D. Sabemos que la sumatoria en X debería ser igual a 0, Cero. ¿cierto? Y la sumatoria en Y debe ser igual a A 0. cero. ¿Listo? Sí, Bien. señor. De aquí, yo no puedo decir, pues en este caso, yo tendría
que la sumatoria de las fuerzas, perdón, o sí, la sumatoria de fuerzas en X, borremos más bien esto, las de X en D serían DE menos DC, ¿cierto? Y esto igual a 0. Pero yo no puedo decidir nada sobre ellas. Ahora, si yo me fijo, la sumatoria de fuerzas en Y únicamente está DF menos DF. Por lo tanto, DF debería ser 0. ¿Sí? Sí, Y señor. eliminaríamos este elemento de todo el sistema. Este elemento lo eliminaríamos. Bien, lo eliminaríamos tanto Sí. para F como para D. ¿Listo? Eso quiere decir Listo. que en este caso, este elemento nos daría 0. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bien. Ahora vamos nosotros con el elemento, perdón, la fuerza, la sumatoria de fuerzas en G. Ahora para G, entonces nuevamente tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? Si nosotros miramos, Señor. en este caso tenemos FG, Menos HG. HG, muy bien, Irene, y esto da 0. Pero no podemos decidir absolutamente nada. Ahora, teniendo en cuenta las fuerzas que colocamos en G, ¿listo? Vamos a tener nosotros entonces, perdón, en Y, vamos a tener que la fuerza GC debería ser 0, porque no hay más fuerzas, ¿cierto? Sí, profe, por eso te decía que si ahí habría que poner la negativa así como arriba. Como No, en porque en DF. este caso estamos transfiriendo esta fuerza, ¿cierto? Bien, Ujú. pero si tú te das cuenta, no necesariamente se transfiere sobre este paral, sino se transfiere hacia los elementos de los lados. Ok, ok. Si estuviera solo podríamos decir que sí. Sí, Como en podríamos mirar H. que sí. Sí, Ah, ok. podría generar. Listo, profe, Listo. clarísimo. Entonces, si GC es 0, ¿cierto? Bueno, ¿la tenemos en otro lado o no? No. Ah, no, parece que no. Bueno, ok. Listo. ¿Qué otro nodo tendríamos que analizar? El nodo F. Profe, elimínala para que nos quede ahí. Pues, Allá en la figura. bueno, sí. Tienes toda la razón. Entonces, esta de acá la eliminamos. Bien. Ahora vamos a mirar el nodo F. Si miramos el nodo F, tendríamos entonces nosotros, en este caso, ¿qué tendríamos? Sumatoria en X igual a 0, sumatoria en Y igual a 0. Para este caso, entonces tendríamos que la sumatoria en X nos daría FE menos FG menos FC. Y si hablamos nosotros que este fuera el ángulo, Ujú. no importa. Bueno, supongamos que este es el ángulo. ¿Listo? Entonces menos FC coseno del ángulo teta igual a 0. Sí, señor. Entonces, en el otro lado, la sumatoria de fuerzas en Y, ya únicamente me queda FC, en este caso seno de teta. Porque FD ya dijimos que daba 0. Entonces, por lo tanto, FC debe ser 0. ¿Cierto? Sí, señor.
Entonces, si FC es 0, si FC es 0, ¿listo? Esta no estaría subiendo absolutamente nada. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Sí, señor, perfecto. Bueno, dudas, preguntas, porque los veo muy callados. La única que parece que estuviera en clase es Irene. No, No, profe, profe, todo no. bien. Todo bien. No, profe, todo bien, profe. Todo bien, durmiendo, todo bien. Profe, déjeme dormir, diga. No, profe, aquí estamos. En su merced ya con ese calorcito, me imagino. Sí, profe. Harto calor. Bueno, por último, nos quedaría mirar el nodo H. ¿Cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, miremos en nuestro caso entonces. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí para que miremos nosotros el nodo B. El nodo B, ¿cierto? Si yo miro, en mi caso, en este nodo tendría yo la fuerza de 2 newton, ¿cierto? Y si nosotros hacemos el mismo símil, tendríamos la fuerza hacia aquí, hacia este lado, que sería la fuerza BH. Entonces, si esta fuerza es de 2 newton, de 2 kilonewton, perdón. Si esa fuerza es de 2 kilonewton, ¿cierto? Entonces tendríamos nosotros que BH debería ser de 2 newton. O sea que esta de acá debe ser de 2 newton, de 2 kilonewton. ¿Listo? Sí, señor. Sería la que la contrarresta, ¿cierto? Sí, claro. Bien. Y miremos qué sucedería entonces con la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, bueno, aquí para el punto H. La sumatoria de fuerzas en X, en nuestro caso, debe ser igual a 0. Por lo tanto, aquí tendríamos HG menos Menos HA. HA igual a 0, Sí, ¿sí? Pero sí. como HA es un elemento de sujeción, muy seguramente HG no va a ser igual a 0. ¿Sí? Ok. Y ahora, si miramos la sumatoria de Y, ¿listo? En ese caso únicamente tenemos... bueno, aquí me faltó una cosa, espere. Aquí en este Y me faltaron varias cosas. Pero lo voy a hacer acá más bien. En ese caso, tendríamos aquí HG, perdón, HG menos HA. HB, y en ese caso HB debe estar con un determinado ángulo. Entonces, coseno, por ejemplo, de phi, perdón, y HC tendría también una componente. Entonces, HC coseno de beta, por ejemplo, menos, perdón, más, menos, sí, menos. Estas serían positivas todas, ¿no? Porque van en el sentido positivo. Profe, una pregunta. ¿Una es Señor. coseno de teta y la otra coseno de beta? Sí, porque son dos elementos diferentes. Uno sería Vale. este ángulo y el otro sería este ángulo. ¿Sí? Este sería beta y este sería phi. No, ni siquiera teta, que ya usamos teta por ahí en alguno anterior. Listo, profe. Ok. Y aquí tendríamos menos HA. ¿Sí? Y esto igual a 0. Y si miramos la sumatoria de fuerzas en Y, entonces tendríamos nosotros HC
seno de beta menos HB seno de phi. Y esto Profe, igual a 0. FY sería igual a 0 también, ¿no? Ah, sí, claro. Todas las sumatorias deben ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, fíjense que de este último no podemos decir absolutamente nada. Entonces, no tendríamos como, o sea, tendríamos como tal que tener en cuenta ese elemento. ¿Listo? Listo. Bueno, digamos que entonces, teniendo en cuenta eso y mirando el elemento como nos quedó, ¿listo? Básicamente tendríamos en cuenta nosotros que al hacer el análisis, no tendríamos que tener en cuenta el nodo G, no tendríamos que tener en cuenta el nodo F, ¿listo? Sino que tendríamos una estructura, que en nuestro caso sería esta. Sin tener en cuenta entonces esos nodos. Fíjense que eso me reduce todo el trabajo, no a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos, sino me lo reduce únicamente a 5 nodos, ¿cierto? En ese Exacto. caso, nos quedaría el nodo A, el nodo H, el nodo B, el nodo C y el nodo E. Sin necesidad, o sea, si hacemos ese análisis, pues no vamos a tener que tener en cuenta esos otros valores. ¿Listo? Y nos ahorraríamos trabajo. Ese análisis se puede hacer antes de hacer el análisis de la estructura. Con eso, pues no tenemos como tal problema nosotros al desarrollarlo. Bueno, ¿listo? Sí, señor. ¿Y el resto? Profe, ya. Sí, señora. Sí, señor profe, ya hace rato. Bueno, Dije, pregunta. se va a tomar tinto el profesor. No, a esta hora ya no tomo punto, si no, no me deja dormir. ¿Cierto, James? Eso nos pasa ya a los viejitos. ¿Qué pasó? ¿Yo cuál viejo, profe? No. Que la voz a veces me Ay, es no, ay, diferente. no. Entonces Ay, el no. pollo. Toca decirle el pollo. El pollito. ¿Cuál? No, yo tomo Debe- café y me duermo. No me No. ayudas en serio. Bueno, pregunta. De este elemento que acabé de colocar a este lado, ¿cuáles fuerzas creen ustedes o que no vamos a necesitar en ese caso? Yo digo que sí. La C, La B. profe, Sí, puede hacer B y C. la C. Yo Estarían digo esas que dos. sí. No, pero C no es una fuerza. ¿Cuál es el elemento que no me sirve? Bueno, el elemento, el que está O los entre elementos. CB, CD. O sea, ustedes me están Entre diciendo CB. este elemento, ¿sí? Sí, señor. CP, profe. ¿No? CB y DB, eso. ¿Estos Ah, dos? sí. Sí, esos señor. dos, no. Ok, Para mí, no sé, el resto. Yo lo dije ok. desde el comienzo. Nadie creyó en Sí, mí. Yuribet, nadie está diciendo que no. Lo que pasa es que no te entendía, No, discúlpame. profe, tenía el micrófono prendido.
Lo había dejado prendido de mi intervención, qué pena. No seas Bueno, celosa, que no siempre puede ser tú. bueno, entonces tengamos en cuenta aquí que las fuerzas se ejercen aquí, aquí, ¿cierto? Y tenemos una fuerza que se ejerce en este sentido, ¿cierto? Sí, Entonces señor. fíjense que, pues obviamente los elementos afectados podrían ser esos. Deberíamos revisar, en todo caso, si este elemento podría estar generando o no eh, una fuerza cero. ¿Listo? Bien, Posiblemente. posiblemente también, porque aquí, fijémonos que esta fuerza tiene su contraria aquí, o sea, la fuerza A, B, tiene la fuerza BA, tenemos esta fuerza de 3 kilonewton, ¿listo? Que está ejerciéndose sobre ella y obviamente, muy seguramente se va a transmitir sobre la fuerza, aquí se generaría otra fuerza, perdón, aquí se generaría una fuerza hacia afuera, ¿no? Porque Sí, sería eso la te iba a misma de ella, ¿cierto? Sí, Bien, señor. bien, listo. No, no, mentiras. Esta última no se genera así, porque es otro punto diferente. Esta fuerza está generándose aquí, ¿cierto? Y entonces tiene que tener una contraria aquí. Bien, digamos que nos tocaría revisar muy bien al hacer la sumatoria de fuerzas, a ver si esta fuerza como tal estaría ejerciendo algo, ¿sí? Porque podría ser esta de acá, como no la conozco saliendo, como no la conozco saliendo, ¿cierto? Y podríamos tener de pronto que esta última, y yo pensaría también eso, que este último no generaría como tal una fuerza. Ya tendríamos que hacer un análisis un poquito más extenso, pero pues así a simple vista, pensaríamos que esos tres soportes no estarían haciendo absolutamente nada. ¿Listo? ¿Claro? ¿O no mucho? Sí, profe, sí está claro. Bueno, Eso es lo que me confundí ahí porque tú dijiste que cuando estaba... ¿La puedes volver un momentico, por favor? claro. Por ejemplo, ahí en la fuerza de 3 kilonewtons que va hacia abajo. Está ejercida sobre este punto, sobre el punto de arriba, pero Sí, debe tener una contraria. Recuerda que si esta está entrando, debe tener una contraria sí, eso es en la otra punta. por eso que así un poquito, porque en la otra gráfica que estamos mirando, más o menos el modelo era así y tú solo dijiste que solo salía. Sí, pero recuerda que en ese caso, en el caso anterior, en este caso que decíamos nosotros, fíjate que nosotros hablábamos de este punto que estaba hacia este lado, ¿cierto? Y entonces tiene que haber una que lo contrarresta que será hacia arriba. Sí, que tú me ¿Sí? dijiste que la C se distribuía entre todas las... Y en este punto, entonces, si la de 2 kilonewton viene hacia acá, quiere decir entonces que la otra debe salir aquí, ¿cierto? Sí, eso era lo que te estaba diciendo, que sí, Ok, también no iba a ser... sí, ya te entendí. Ok, Bueno, entonces vamos a trabajar la parte del método de secciones. ¿Listo? El método de secciones es otro método que nos va a servir a nosotros para dividir como tal un elemento, pues, o una estructura, tratando o teniendo en cuenta que existen fuerzas, ¿listo? Que se pueden partir. ¿A qué me refiero? Tenemos este elemento como tal, ¿sí? De la estructura, y yo podría decir que lo podría partir como si fueran dos elementos, ¿sí? Que en este caso, digamos, puede ser la mitad o puede ser más grande, no importa, pero que la tensión se transmite por toda la estructura, ¿sí? Si es una tensión. Si es una compresión, sucede también exactamente lo mismo. Si yo lo comprimo de ambos lados, en el centro, ¿listo? Lo que pasaría es que si yo cortara, aparecería una compresión hacia arriba y una compresión hacia abajo.
Básicamente lo que hacemos nosotros es un corte dimensional, ¿listo? Para tener en cuenta elementos y que podamos subdividir para sacar eh, algunas fuerzas que nos van a servir. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Entonces, fijémonos aquí. Tenemos una estructura bastante larga que nosotros podemos subdividirla, bien, para que nos queden menor cantidad de miembros y podamos revisar qué sucede con ellos dentro de la estructura como tal. Entonces, fijémonos que en este caso, este triángulo alargado, digámoslo así, básicamente se corta en dos secciones, ¿listo? Donde una es opuesta a la otra, obviamente con las fuerzas como tal, generándose en sentidos contrarios para tener en cuenta nosotros que continuaríamos como tal la fuerza en ese sitio. ¿Listo? Entonces, si yo miro, en este caso, por este método, tendríamos que analizar para la parte de acá, analizaríamos el punto A, el punto B y el punto G. ¿Sí? Y tendríamos que, pues, obviamente determinar ese punto FG. ¿Listo? Hacia el otro lado, tendríamos que tener en cuenta DY, DX, o el punto D, el punto E, ¿listo? El punto C y el punto F. Y tener en cuenta qué sucedería con la fuerza FGC. ¿Listo? Entonces, el procedimiento sería este. Primero podríamos analizar dónde hacer la sección de corte. ¿Cómo analizaríamos eso? Reducir la cantidad de fuerzas que tenemos en una de las secciones. ¿Listo? Y determinar las reacciones de las fuerzas en la estructura. ¿A qué quiere decir las reacciones en la fuerza a la estructura? Básicamente tener en cuenta estas fuerzas que vemos aquí, ¿listo? Para como tal colocarlas de una fuerza, de una forma, digamos así, de una forma mejor. Además, pues colocar estas fuerzas que se están ejerciendo sobre los elementos, que eso lo vamos a necesitar. Bueno, hacer el diagrama de cuerpo libre y asignar el sentido de las fuerzas desconocidas. Recuerden que por inspección, ¿listo? Miramos y considerando básicamente el momento de giro, podríamos determinar nosotros hacia dónde iría. ¿Listo? Y tener en cuenta nosotros que si no tenemos claro hacia dónde iría esa fuerza, pues en nuestro caso decir que siempre son de tensión, ¿listo? Y saliendo en ese caso. Bueno, ya teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las consideraciones para nuestro caso, pues lo que vamos a tener en cuenta además, pues son las ecuaciones de equilibrio que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta los momentos, ¿listo? Y determinar si existen fuerzas desconocidas que sean paralelas, ¿listo? Y qué fuerzas son perpendiculares y como tal se ejercen hacia una tercera fuerza que no se conoce. Bueno, ¿listo? Ahí vamos. Sí, señor, profe. Uy, qué suspiro. Bueno, entonces vamos a mirar este ejemplo y vamos a analizarlo a ver qué sucede. Ok, profe. Bueno, cópienlo porque ya lo voy a pasar para que lo hagamos.
Bueno, ¿listo, chicos? Bien. Entonces vamos a mirar la estructura. Inicialmente nos dicen que esta sería nuestra estructura, ¿cierto? Y tendremos entonces que, primero que todo, antes de hacer el corte, pues aquí nos sugieren un corte en el punto A. ¿Por qué nos sugerirían ese punto? Porque tenemos en ese caso, básicamente, la misma cantidad de fuerzas hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, o bueno, la misma cantidad de estructura hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, así tengamos elementos diferentes. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, ¿listo? Es determinar o sacar las ecuaciones de equilibrio en este caso. Si nosotros nos fijamos, el elemento o como quedaría el elemento debería ser este. ¿Listo? Colocando las fuerzas que tenemos. La del pasador, obviamente aquí la colocamos hacia abajo, pero ya sabemos que va, pues también es como si fuera hacia arriba. Aquí sucede exactamente lo mismo y hacia abajo. Si yo hallo la sumatoria de fuerzas en ese caso, en X, ¿listo? Tendría dos fuerzas. Una, que sería la de 400 newton, ¿listo? Y la otra fuerza, que sería AX. Y esto da 0. Por lo tanto, AX también debería ser de 400 newton. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Ahora tenemos nosotros la sumatoria de fuerzas en Y. Si nosotros miramos la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos AY más DY menos 1200 igual a 0. Pero no podemos decidir nada porque hay dos incógnitas. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, entonces recuerden que nuestro tercer elemento sería el momento. La sumatoria de los momentos. ¿Dónde pensaríamos nosotros que gira este elemento? En D. En A. En En A. A, A. En A En A. porque es un Ah, soporte fijo y este es mecedora. Entonces, en ese caso, sería con respecto al punto A. Si nosotros miramos con respecto al punto A, ¿listo? Y determinamos los momentos, entonces tendríamos, con respecto a las tres fuerzas que tenemos aquí, que serían estas tres las únicas que nos sirven, tendríamos, bueno, y teniendo en cuenta nosotros que el sentido de giro es este, ¿cierto? Positivo, tendríamos la fuerza de 1200, que sería Sí, negativa, sí, señor. por 8 metros, 8 metros. ¿cierto? Menos Señor. la fuerza de 400 newton, porque también está haciendo giro. Profe, póngale ahí el negativo al 1200. Sí, señor. Gracias. 1200 por, entonces el sitio estaría a 3 metros del punto A, ¿cierto? Más la fuerza de Y por 12 y esto es igual a 0. Con lo cual solo tendríamos una única o un único valor por reconocer en este caso que sería dy. Entonces dy, listo, pasando esto al otro lado, 1200 por 8, 9600, menos, más, perdón, 1200 sobre 12. Pues sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Esto nos daría 10.800 newton metro sobre 12 metros. Y esto nos daría ¿cuánto?
900. 900, sí. 900 newton. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ok. Ahora sí, en ese caso, como ya dijimos, eh, digamos así, que cuando nosotros seccionamos como tal la armadura, ¿listo? Y tenemos en cuenta únicamente este pedazo que lo vamos a llamar 1 y a este pedazo que vamos a llamar 2, pues vamos a mirar qué sucede en cada uno de los casos. ¿Listo? Bien. Entonces, en ese caso, vamos a partir como si tuviéramos nosotros esto aquí partido, ¿no? Bien, si yo miro las fuerzas que se ejercen acá, este es el punto B, este es el punto G, ¿cierto? Y vamos a Señor. tener en cuenta nosotros únicamente estas fuerzas de acá. Ya sabemos que esta fuerza de acá es de 400 newton. Ya sabemos que esta fuerza, bueno, nos faltó hallar esa fuerza AY, que la podemos encontrar de aquí, que sería AY igual a 1200 menos 900, con lo que esto nos daría 300 newton, ¿cierto? Sí, señor. Eso te iba a decir que ya como teníamos de Y, podríamos hallar a Y. Entonces, fíjense que cuando hicimos eso, pues nos ahorramos un montón de trabajo en nuestro caso, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, no sé si voy muy rápido, me dicen. No, va bien, profe, va bien. Ahí va bien, profe. Ahí voy escribiendo, vamos bien. Bueno, listo. Entonces, para este caso, ¿listo? Lo que deberíamos hacer nosotros para poder hallar la fuerza AG, la fuerza BG y en este caso la fuerza AB, no es tener en cuenta, en nuestro caso, la sumatoria de fuerzas, sino la sumatoria de los momentos, pero la sumatoria de los momentos en las intersecciones que no conocemos fuerzas. ¿Listo? Es Profe, decir, qué pena, tenemos que tener en cuenta G y tenemos que tener en cuenta B, que son intersecciones donde no tenemos fuerzas. Señora. qué pena. Vuelve, me repite eso, qué pena ser tan intensa. Eso último que dijiste, que no teníamos. Pobre marido. Debe ser un santo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar los momentos en los puntos de intersección donde no tenemos fuerzas. Es decir, el momento en G, ¿sí? La sumatoria de los momentos en G, ¿listo? Y pues nos tocará encontrar la sumatoria del momento En B. Ok, listo, entendido. en B. Bien, pero ya miramos si la necesitamos o no. Vamos a empezar únicamente por la sumatoria de fuerzas en G. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, en este caso, nuevamente teniendo en cuenta nosotros que este sería el sentido positivo, si yo miro con respecto a este punto, ¿cierto? Tendríamos entonces la fuerza de 300 newton, que sería negativa, por la distancia que son 3 metros, ¿cierto? Menos 300 newton, que sería positiva, por la distancia que son 3 metros. ¿Cierto? Menos 300 newton, que sería negativa, por la distancia que son 3 metros. ¿Cierto? Menos 300 newton, que sería positiva, por la distancia que son 3 metros. ¿Cierto?
En este caso, esta giraría también, la de X giraría en el otro sentido. Entonces, menos 400 y está a una distancia de 3 metros. ¿Sí? Sí, señor. Y tenemos como último la fuerza BC, ¿sí? Que es esta que no conocemos nosotros acá, ¿cierto? Recuerden que aquí hay una fuerza y pues supondríamos que aquí hay otra fuerza en este caso. O sea, aquí debería haber una fuerza GC y aquí debería haber una fuerza BC. Y aquí, teniendo en cuenta que este punto debe ir contrario acá a una fuerza, entonces aquí debería ejercerse una fuerza en este sentido, ¿listo? Que sería GE. Pero digamos que solo tenemos en cuenta la parte de la estructura en ese caso. Bien, la fuerza BC, el punto C es este, ¿listo? La distancia que habría hasta ahí sería de 3 metros, ¿cierto? Sí, profe. Y no tendríamos más en ese caso. ¿Listo? ¿Por qué no tenemos GB? ¿Por qué no tenemos GE? ¿Quién me dice por qué no las tenemos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dices? ¿Por qué no tenemos la fuerza GB y no tenemos tampoco la fuerza GE? GB y GE. Ah, porque ahí son colineales, están ahí como. Están con... No hacen parte, Dime, como tú habías dicho que No hacen falta el pedazo tampoco. Irene, dime, Irene. No hacen falta. Yuribet, perdón. Yuribet. profe, como tú habías dicho en el ejercicio anterior que no son necesarias para la estructura, No ¿puede ser? necesariamente. Porque fíjense que el punto G, ¿listo? El punto G o la fuerza en G con B están sobre el punto. Eso quiere decir que la distancia sería 0. Y lo mismo sucede con la GE. ¿Listo? Entonces fíjense que la distancia sería 0. ¿Sí? Por lo tanto, esas no generarían como tal fuerza. Bien, teniendo en cuenta eso, pues podríamos hallar entonces en nuestro caso la fuerza BC, que sería entonces 900 newton por metro más 1200 newton por metro sobre 3. ¿Y eso cuánto nos da? Ah, 70, sí, como 70, 70. Sí. espérenme, ¿por qué? Espere. 70 no puede dar. O 700, 700, sí, 700. Sí, 700. Qué pena. 700. Sí, a 700. Pero yo aquí tengo un error. Y es que esto es 4. Porque es la distancia que hay de la de 300 con el punto, ¿cierto? Y la otra, que es la de 400, sí está a 3 metros. Entonces esto me quedó mal. Me quedó mal acá. Ahora da 800. Ok. 1200 newton por metro. Y esto nos daría 800
newton, ¿cierto? Sí, señor. Profe, qué pena, es que ahí no Dime. entendí por qué 1200 newtons más 1200 newtons por metro. Ponle cuidado. Entonces, espérame, voy a ahorrar una cosa acá. ¿Listo? Bien. Si yo miro esta fuerza, ¿listo? Que tengo aquí, que es de 300 newton, ¿a qué distancia está con respecto a G? ¿Es esta distancia o es esta distancia? Bueno, te lo voy a colocar. ¿Es esta distancia que está en amarillo o es esta distancia que te voy a colocar en azul? Sería la de amarillo, ¿no, profe? La de amarillo porque es con respecto a ella, ¿sí? No es la azul porque no está con respecto a esa, o sea, quedaría paralela a ese valor. ¿Listo? Exacto, Entonces, profe. y por eso, entonces ahí está de 400, ¿listo? Es por 3 porque esta debe ser paralela a la otra. ¿Ok? Ah, ya, profe. Listo. Bueno, vayan copiando ahí. Bueno, Bueno, ¿listo? ¿Podemos seguir? Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Listo. Bueno. Bien, si yo quisiera mirar ahora los momentos con respecto al punto B, ¿qué debería tener en cuenta? ¿cómo, profe? Si yo miro los momentos con respecto al punto B, ¿qué sucede? Ah, bueno, de aquí. ¿Conocemos cuánto es AY? ¿O podemos conocer cuánto es AY? Dijiste que eran 300. Sí, profe, 300 newtons. Listo. Y tenemos las fuerzas BC, ¿cierto? Que fue la que acabamos de hallar. Bueno, listo. Miremos las fuerzas entonces o los momentos con respecto al punto B. Entonces, ¿quién me dice cómo quedarían los momentos? ¿Y quiénes formarían momento? Menos 300. Menos 300. ¿Por qué menos 300?
Porque donde estoy generando momentos es en el punto A. Entonces, sería tomarlo respecto a... No, a B, Ah, perdón, a B. porque dijimos que en las uniones que no conocemos. Exactamente, sí. Ah, Sí, bueno, hay una cosa, bueno, Ya no podríamos utilizar el punto B. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? que ya no lo podríamos utilizar. O ya no lo necesitaríamos. Porque ya tenemos la fuerza en G. Porque dentro de la pregunta, vámonos a la pregunta, me dicen encuentre, determine los miembros. FC ya lo encontramos, ¿cierto? Sí. G no lo hemos encontrado o si ya lo encontramos. ¿Cuál, profe? GE. GE. No, porque tú dijiste que como que Ok. no era necesario. No, no, en el anterior no hallamos GE porque no era porque básicamente se anulaba en ese caso. ¿Listo? Exacto. No lo hemos hallado. Y nos falta GC, ¿cierto? No nos están pidiendo GB, no nos están pidiendo AB, entonces no GC. lo necesitamos. Ahora, pues como necesitamos es GC y BC, ¿listo? Entonces no vamos a utilizar GB porque no lo necesitamos y no nos sirve. Bien, o sea, no nos sirve básicamente porque de las preguntas que nos están haciendo no lo estamos necesitando. ¿Listo? Fíjense que no necesito las fuerzas ya en este caso de los que tengo aquí porque las fuerzas que están en B no me sirven para hallar ni esta fuerza que es la que me hace falta, ¿cierto? Ni esta fuerza que es la otra que me hace falta, que me están pidiendo. Bien, entonces para eso, pues nos vamos a ir al punto donde se unen, de donde se unen, o donde están esas fuerzas también, que sería el punto C. Vamos a mirar el punto C. Bien, si miramos el punto C, en ese caso, ¿qué fuerzas tendríamos que generarían como tal el torque? Sería la fuerza D, que nosotros ya la habíamos hallado, ¿cierto? De Y. ¿Cuánto es? Sí, señor. 900, ¿no? Sí, profe, 900. Listo. Entonces, en este caso sería, teniendo en cuenta este sentido, tendríamos 900 por 4. Si miramos con respecto a este punto, esta de 400, ¿sí? Nos estaría generando, pero hacia el otro lado, 400 por 3 metros, ¿cierto? Esta de 4 no nos estaría generando ningún valor, ¿cierto? Al igual que no nos estaría generando ningún valor FGC, ¿sí? Porque están sobre el punto. La otra que sí nos estaría generando valor sería esta que tenemos aquí, que sería menos F G por 3 y esto nos daría igual a 0, ¿cierto? Que son las únicas fuerzas que tenemos sobre este punto. En ese caso, entonces tendríamos 9 por 4, 36, menos 1200, igual a FG, pasándolo al otro lado, sobre 3. Es decir, que FG nos daría 2400 sobre 300, nos daría 800 newton. ¿Cierto? Sí, señor, sí, a eso, profe. Sí, profe, 800. Ok.
Y por último, lo último que nos faltaría a nosotros hallar es FGC dentro de las preguntas que nos hace. Bien, como en este caso FBC ni FG tienen componentes verticales y son paralelas, ¿listo? Entonces, podríamos utilizar, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Si tenemos en cuenta eso, la sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta únicamente, pues en este caso, voy a tener la parte izquierda a mi lado, ¿listo? Entonces voy a tomar las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y en ese caso sería la de 300 newton, perdón, 300 newton, menos la fuerza GC, pero si nos damos cuenta, esto sería un ángulo de, perdón, un triángulo que tiene 3 de lado y tiene 4 del otro lado. Entonces, eso quiere decir que la hipotenusa debería ser de 5, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, si miramos con respecto a este ángulo, eso quiere decir entonces que nos daría, bueno, sí. Bueno, no, pero necesitamos es la componente en Y, o sea, esta componente de aquí. No la de X, sino la de Y, porque estamos con respecto a Y. Entonces sería por 3/5. Y esto nos daría 0. ¿Listo? Sí, señor. Bien, si tenemos en cuenta eso, ¿cuánto nos daría ese valor? Entonces sería F, voy a hacerlo aquí, FGC debería ser 300 por 5/3 y eso nos daría 500. Ya, profe. Ok. Y esas serían las 3 fuerzas que nos solicitaron en el ejercicio. Me vuelvo un momentico para que lo tengan en cuenta. Nos habían pedido G, GC y BC. Bueno, chicos, Sí, profe, entonces 500. vamos a dejar hasta aquí hoy. La próxima clase seguimos con otros ejemplos y para que ustedes hagan un tallercito durante el fin de semana. Eso a 500. Sí, 500. Ay, perdón, les quité la pantalla. Profe, ¿es cierto que ya no estamos